El cambio cerebral no es fácil y es cada vez más difícil a medida que pasa el tiempo, pero es una habilidad que se puede dominar como cualquier otra, y podríamos hablar sobre formas de acceder a ella. He hablado de eso en varios podcasts. Decimos, tienes que estar alerta, tienes que estar enfocado. Ok, necesitas estar alerta para estar enfocado. Luego te involucras en algún proceso de aprendizaje y va a parecer difícil, es complicado. Y resulta que el desafío, la fricción del aprendizaje, los errores mismos, son las señales de regreso al sistema de aprendizaje, de que debería cambiar, lo cual tiene sentido cuando lo escuchas, pero luego todos estamos buscando estados de flujo. Y la noción de los estados de flujo es maravillosa, pero ellos son como de un orden superior, y cuando empiezas a buscarlos, desaparecen. Y es como intentar agarrar niebla, y entonces tienes que volver a esta alerta, enfoque, esfuerzo, errores. Eso significa que estás haciendo todo bien. Entonces, cada vez que tienes un pensamiento cínico pero dices, uff, ahí está de nuevo. En realidad, voy a sonar como si estuviera presumiendo, pero es un amigo cercano. Acabo de pasar un par de semanas con él. Cada verano lo hago. Rick Rubin es un maestro en crear cosas. Y hablamos mucho sobre meditación. Ahora Rick es increíble. También es una persona muy agradable. Y él es un meditador de mucho tiempo. Y su proceso de meditación es muy simple. Pero hay una herramienta muy poderosa dentro de las meditaciones que nunca me contó. Y estoy un poco molesto de que no me lo haya dicho antes. Cuando él está meditando, lo cual por cierto hace todos los días, lo observé, y surge un pensamiento, él simplemente lo etiqueta, como con una pequeña nota adhesiva. Como eso es un pensamiento. Cuando podemos empezar a observar nuestros propios procesos mentales, podemos empezar a ver cosas como, oh, estoy en fricción, hay un error aquí, necesito esforzarme más, y empiezas a observarte aprendiendo y mejoras en ese proceso. Así que la frustración se convierte en el requisito previo, y todo eso está bien, y luego necesitas dormir en algún momento. He hablado mucho sobre el sueño y cómo acceder al sueño en el podcast, y a veces realmente accedes al sueño en el podcast porque son muy largos. Siempre bromeo, si nada más voy a curar el insomnio. Pero en serio, un reconocimiento al gran Matt Walker, autor de ¿Por qué dormimos? Porque me gustaría señalar que hace 10 años, la mentalidad en la comunidad de alto rendimiento era como, dormiré cuando esté muerto. Y muchas de esas personas ahora están muertas. Sí. Pero Matt fue el primero en realmente empezar a insistir y decir, esto del sueño es importante. Ahora no quieres tener ansiedad relacionada con el sueño, sobre dormir. Pero durante el sueño, en particular la segunda mitad de tu noche de sueño, el cerebro se reconfigura, obtienes neuroplasticidad. Está bien, todo eso está bien. Pero si realmente pensamos en la neuroplasticidad, ¿cómo podemos acelerar este proceso de aprendizaje? El verdadero proceso de acelerar la neuroplasticidad y el aprendizaje absolutamente proviene de despejar el desorden y acceder a las cosas que para nosotros se sienten más verdaderas, incluso mientras cometemos errores. Como que hay algo realmente placentero en profundizar en un proceso de aprendizaje. Y es muy difícil cuando tenemos que aprender algo que no queremos aprender. Y aquí está lo interesante sobre la literatura de neurociencia de los últimos años, que es que la liberación de dopamina ocurre a menudo en respuesta a los errores que cometemos mientras intentamos aprender. Y aquí nuevamente, pensábamos que la dopamina era placer. Sabemos que es motivación, sabemos que es una serie de otras cosas. Pero aquí también se libera en respuesta a los errores que cometemos, lo que despierta al cerebro con la oportunidad de cambiar. Y Rick no me dio permiso para hablar de esto, pero lo voy a hacer de todos modos. Porque nosotros decidimos, es algo interesante. Existen todas estas meditaciones. Hay meditación de amor y bondad, hay yoga nidra, descanso profundo sin dormir, incluso hay formas de hipnosis por ahí. Pero, ¿no sería increíble si pudiéramos poner nuestro cerebro en estados particulares para hacer las cosas que queremos hacer? Este es mi verdadero deseo y mi verdadero trabajo durante el próximo año más o menos. Y ni siquiera creo que estas sean meditaciones, pero la práctica que les animo a todos a intentar es muy breve. Hoy en día sabemos que estamos siendo bombardeados con toneladas de contenido. Básicamente caminamos con pequeñas televisiones todo el tiempo. Estamos viendo y luego decimos, no sé por qué no puedo concentrarme. Bueno, estás viendo televisión todo el tiempo. Pero nuestros cerebros dependen mucho del contexto. La forma de pensar sobre cómo funciona tu cerebro es que en ciertos estados mentales, tu mente y tu enfoque son como una bola de rodamiento en una superficie plana, y puede ir a cualquier lugar si inclinas esa superficie. A medida que te concentras más, imagina pequeños hoyuelos en esa superficie, y puede caer en cualquiera de esos hoyuelos. Y lo que todos buscamos es que la bola caiga en una trinchera profunda y quede bloqueada allí tanto tiempo como queramos y luego salga. Pero típicamente es al revés. Nos quedamos atrapados en estos estados.
Nuestras emociones han sido capturadas por algo externo, o porque estamos molestos por algo y así sucesivamente. Y es muy difícil para nosotros hacer que esa bola caiga en la zanja de lo que sabemos que necesitamos hacer. Y así, la práctica que he estado desarrollando para mí mismo es una en la que reconozco esto. Reconozco que el mundo es ruidoso. Mi cerebro es ruidoso. Y ahora tengo una práctica de aproximadamente 1 a 3 minutos. Y aunque no lo creas, la escribí en un memo de voz. Creo que cuando lo hacemos con nuestra propia voz, y les animo a todos a hacerlo con su propia voz, es más poderoso que escuchar la voz de otra persona, porque al fin y al cabo es tu voz. Y recomiendo encarecidamente grabar 3 notas de voz o 4 notas de voz. La primera es una que te dices a ti mismo: hay mucho ruido en mi cabeza, hay mucho ruido en el mundo y voy a tomar distancia de ese ruido. Y para mí la visualización es una cosa, puedo compartirla contigo, pero para ti podría ser otra, donde simplemente imagino el ruido alejándose cada vez más. Todavía reconozco que estoy en el mundo y que está sucediendo, pero son como ondas que se alejan cada vez más. Después de unos 3 minutos, cambió a un memo de voz diferente que es: esto suena tan loco, pero sabiendo lo que sé sobre el cerebro, supongo que no es tan loco. Que es entonces cuando escucho un guión de 1 a 3 minutos sobre el enfoque, que realmente trata de reconocer que el enfoque es algo que constantemente se desvía hasta que estamos en un estado de flujo. Que el enfoque es un proceso de redirigir nuestra atención, redirigir, redirigir, redirigir. Tuve a Alex Honnold en el podcast, el hombre que todos estábamos aterrorizados de ver escalar en solitario el Cap, probablemente más que él. Increíble. Esa es la película más loca. Sabemos que él vive desde el primer fotograma de la película, y aún así es aterrador. Sí. Pero en ese estado, él tiene tanto para anclar su mente que dudo que esté alejando la falta de enfoque. Pero para la mayoría de nosotros, porque no son circunstancias de vida o muerte, tienes que reconocer que constantemente estás alejando cosas y tienes que reenfocar, reenfocar, reenfocar. Resulta que las personas que son muy buenas accediendo a estados de flujo tienen una activación poderosa de lo que se llama la vía de no ir. Hay 2 vías de acción en el cerebro, en un circuito cerebral llamado los ganglios basales en varias áreas diferentes del cerebro. Una es ir, como para generar movimientos o pensamientos. La otra es no ir, para intentar suprimir movimientos o pensamientos. Los estados de flujo se acceden principalmente por el proceso de no ir. Entonces, cuanto más puedas alejarte del cinismo de tu mente e intentar redirigir, por ejemplo, hacia la curiosidad, más estás en un no ir de esa manera. Así que este segundo guión corto es lo que uso para visualizar el enfoque. Y a veces realmente pienso en la escalada de Alex como una especie de pináculo para un ejemplo de enfoque. Y luego pasaré a algo que realmente necesito hacer. Y esto puede sonar tonto o demasiado estructurado, pero te diré lo que es realmente tonto. Lo que sí es tonto es esa voz en mi cabeza que dice: deberías hacer esto, ahora tienes que hacer esta cosa. Espera, hay un mensaje de texto. Y luego, 3 horas después, estás un poco fatigado y necesitas almorzar, y luego estás un poco fatigado porque almorzaste. Y luego, lo siguiente que sabes es que la cosa no se hizo. Así que estoy hablando de una inversión de 1 a 3 minutos para despejar. Eso es tomar distancia del ruido. Un guión de 1 a 3 minutos para reconocer el proceso de enfoque y entrar y hacer la cosa. ¿Sabes? Eso es lo que pasa. Que procrastinamos lo que podemos evitar hasta que se convierte en una fecha límite o es aterrador o ya pasó. Ahora, aquí está la verdadera clave de la plasticidad. Esos pasos son necesarios, pero la verdadera clave es cuando terminas lo que estás haciendo, tu trabajo enfocado en lo que sea más importante para ti. En algún momento más tarde ese día, necesitas reflexionar sobre lo que sucedió en esa sesión de trabajo. Y esto es muy importante. Si no recuerdas nada más de lo que dije, por favor, lleva esto contigo. Ahora sabemos, basándonos en la neuroplasticidad de la literatura sobre el aprendizaje y la mejor manera de estudiar y toda esa montaña de literatura, la mejor manera de recordar la información es no olvidarla, lo cual suena a broma. Suena como si estuviera bromeando. Lo sé, lo sentí mientras hablaba. ¿Cómo no lo olvidas? Aquí está la cuestión. Te autoevalúas. Cada parte del aprendizaje resulta ser anti-olvido. Y sé que suena como un juego de palabras, pero aquí está el experimento que se ha hecho muchas veces ahora. Te doy un pasaje para leerlo 4 veces o 1 vez o 2 veces. Y en algunos casos, te pido que te autoevalúes mentalmente unos minutos más tarde ese día. Luego espero de 3 a 6 meses y regreso y te evalúo sobre el material. Resulta que leer algo una vez y autoevaluarte después y darte cuenta de que no lo recuerdas todo, pero sí ciertas cosas, te permite recordar significativamente más información 6 meses después que si lo hubieras leído 4 veces. Entonces es la reflexión sobre lo que hicimos antes lo que lo fija.
Y te daré un ejemplo de una gran cantidad de exposición sensorial, con mucha concentración y mucha atención que dedicas todos los días y de la que no recuerdas nada. Si pensaras, bueno, anoche, probablemente ayer, revisaste las redes sociales en algún momento. No pensaste en ello después. ¿Sabes cuántas publicaciones de perros miro? Y podría, si lo pienso ahora, tengo un poco de miedo de hacer esto porque no quiero recordar al perro salchicha durmiendo en primera clase que vi ayer. Y ahora está atrapado en mí, ¿verdad? Pero cuando reflexionamos sobre lo que hicimos o aprendimos, en particular los errores que cometimos, fijamos la información crítica. Evitas olvidar. Resulta que la mayor parte de la información que entra por nuestros ojos y oídos, etc., está diseñada para ser descartada. Por eso leer algo 4 veces no te permite recordarlo tan bien en comparación con leerlo una vez. Sí, tu mente se distraerá. Y luego ese día te preguntarás, ¿qué recuerdo? Oh, no recuerdo eso. Recuerdo esa parte. Bien, voy a volver y revisar esa parte. Así que las pruebas no son solo algo que deberíamos experimentar de otros que nos prueban. Autoevaluarse en conocimiento o habilidad, o esto podría ser una habilidad física, habilidad musical, podría ser interacción relacional. ¿Cuántas personas después de, por ejemplo, terapia de pareja, salen a caminar solas y piensan, sí, ¿qué aprendí realmente allí? Y tal vez por eso debería hacerlo más. ¿Quién sabe? Pero el punto es que no hacemos esto. Tendemos a pensar que la experiencia es la experiencia. El aprendizaje fue el aprendizaje. Y resulta que puedes aprender mucho más rápido. Puedes aprender de manera mucho más duradera. Y hay un terrible caso en la vida donde sabemos que esto funciona, que es en el caso del trauma y cosas en las que no queremos pensar después. La repetición posterior es crítica. Revisar más tarde es fundamental. Y si no ocurre automáticamente, como suele ser el caso, necesitas hacerlo por ti mismo. Y luego el tipo de cuarto, así que tengo un guión de 1 a 3 minutos que me recuerda esto. Dice, Andrew, los datos te dicen que... Y yo, ya lo sé, pero es útil tener una práctica. Por eso me atrevo a decir que nosotros como que acuñamos la palabra protocolos, aunque ya existía antes porque en los laboratorios dirías, ¿cuál es el protocolo para teñir estas células para dopamina? O algo así. Para mí, los protocolos tienen sentido como palabra, porque se supone que es una lista de cosas que haces que funcionan la primera vez, y cada vez para llevarte a algún lugar. Por eso es fundamental que reconozcamos que nuestros cerebros simplemente no son buenos para realizar todos los pasos sin un poco de autoguía. Entonces la pregunta es, ¿qué autoguía? Entonces la pregunta se convierte en, ¿cómo puede esa autoguía integrarse en mi día de una manera que sea fluida, fácil, rápida y que no cueste nada? Y te estoy dando algunos ejemplos de estos. Así que esto es simplemente lo que he estado haciendo y he encontrado muy útil. ¿Y sabes? La neuroplasticidad existe a lo largo de la vida, pero reconociendo una realidad, es más difícil aprender ahora que en mis 20 años. Pero creo que con estas prácticas, encuentro que no es mucho más difícil. Y todos los datos nos dicen que nuestros cerebros son plásticos a lo largo de toda nuestra vida. Así que te animo a pensar en esto no como meditaciones. La palabra que me viene a la mente es algo así como activaciones. Estás tratando de colocar tu cerebro en estados particulares que te hagan menos ruidoso en la cabeza, más enfocado para el segundo. Luego haces la cosa, sea lo que sea, y luego en un estado de reflexión, para realmente fijar la plasticidad, que experimentarás esa noche o las próximas noches cuando duermas. Eso es básicamente lo que es. Lo que no planeas, lo entregas. Si no estableces tus intenciones por la mañana, tu día y tus finanzas serán secuestrados por otros.